Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la Cumbre de Sabinfancia, la primera cumbre dedicada 100% a niños, niñas y niñas. Hoy nos acompañan Mariana Fernández y Karina Schwind de Psiconeuroinfancia. Muy bienvenidas, chicas. Bueno, buenas Hola tardes, Diana, buenos muchas días para gracias. todos. Bueno, Mariana es psicopedagoga y Karina es especialista en neuropsicología infantil. Ambas son psicólogas dedicadas especialmente a la infancia en el ámbito clínico y educativo. Hoy día tenemos un tema muy entretenido para conversar con ellas y se trata sobre las 5 habilidades esenciales que pueden cambiarnos la vida. Entonces, antes de entrar a estas 5 habilidades, queremos hacerle la pregunta más general para ponernos un poco en contexto, ¿cierto? ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué es importante desarrollarla desde los primeros años? Bueno, primero para entender qué es la inteligencia emocional debemos entender qué es una emoción, ¿sí? No podemos hablar de inteligencia emocional si no sabemos qué es una emoción. Y una emoción es una reacción frente a un acontecimiento que puede ser interno o externo. Cuando hablamos de algo interno podemos referirnos a una idea, a un pensamiento. Por ejemplo, en los niños, cuando tienen miedo a la oscuridad, en realidad es un pensamiento que ellos generan y produce una reacción, por ejemplo, la emoción del miedo. Un acontecimiento externo puede ser que me cuenten un chiste, ¿sí? Entonces mi cuerpo va a reaccionar a esa emoción o a ese contexto de chiste, riéndome como sea, ¿no es cierto? Entonces, una emoción es una reacción del cuerpo frente a un estímulo que puede ser interno o externo, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahora, para entender qué es la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense, ¿sí?, es el que desarrolló esta teoría de inteligencia emocional. Y él plantea que para desarrollarla hay que enfocarse en 5 habilidades emocionales, ¿sí? Estas 5 habilidades emocionales nos van a permitir insertarnos mejor en el medio, ¿sí?, y de relacionarnos mejor con los demás para llegar a objetivos. Acá es importante, ¿por qué hablamos de inteligencia? ¿Sí? No nos referimos al coeficiente intelectual. Para que haya éxito en la vida, ¿sí?, no solamente tenemos que tener un buen coeficiente intelectual, es decir, no solamente la parte lógica, sino que necesitamos todo esto también de las emociones, como que el coeficiente intelectual tiene que actuar en forma dinámica con las emociones para lograr un mejor éxito y una mejor adaptación a nuestro medio, ¿sí? Las dos como que van de la mano. No nos sirve que un niño sea académicamente perfecto y tenga buenas notas si por el otro lado no sabe cómo relacionarse con el entorno, no sabe cómo relacionarse con sus compañeros, con sus padres, con sus tíos, ¿sí? Entonces los dos van de la mano. Y ahí nos podrían quizás dar un ejemplo de cómo reconocer cuando estamos actuando con o sin inteligencia emocional. Por ejemplo, cuando actuamos sin inteligencia emocional es cuando estas reacciones que yo les decía, que una emoción produce una reacción, es, no sé, algún compañerito, lo enfoco bien a los niños, algún compañerito me dijo algo que no me gustaba y le grito, ¿sí? Entonces, eso no estaríamos actuando con inteligencia emocional. Hay otros recursos antes de gritar, que en realidad no tendríamos que gritar, para poder acordar algo con el compañerito. ¿Sí? Ahora Mariana también nos va a hablar por qué es importante desarrollarla la inteligencia emocional en estos primeros años. Sí, en realidad hay que también tener en cuenta las diferentes etapas de los chicos. La inteligencia emocional se trabaja desde el primer momento, ¿sí? Si bien los chicos cuando son chiquitos, entre los 6 meses, hay una reacción más de imitación frente a lo que hace el otro, la reacción tal vez de la risa, que nosotros pensamos, ay, se está riendo, porque en realidad es una reacción más espontánea. Recién a partir de los 12 meses se empieza a poder reconocer ciertas expresiones del otro, y a partir de los 2 años ya empieza a diferenciar, ¿sí?, las expresiones propias de las ajenas. Pero recién a los 4 años puede reconocer y empezar a nombrar ciertas emociones. Entonces, hay que también tener en cuenta estas etapas para poder ir trabajándolas, ¿sí?, a medida que van creciendo los chicos y cómo trabajarlas. Las 5 habilidades que plantea Goleman, que tienen que ver con la inteligencia emocional y cómo llegar a trabajarlas, ¿sí? Hablamos, la primera, que es la conciencia emocional, esta capacidad de poder reconocer nuestras propias emociones.
que es muy importante. Una vez que las empezamos a reconocer, las emociones, nuestros propios sentimientos, y también tener en cuenta cómo estos nos van a influir. Esto que decía Cari, de este ejemplo, donde no aparece una inteligencia emocional frente a una reacción, poder reconocer por qué a mí me afecta tanto que este compañerito me grite o me pegue, no me acuerdo cuál había sido bien el ejemplo, me pegue, y que poder también de esa manera transmitir, a partir del conocimiento que yo tengo de esa emoción que me está generando, cómo poder empezar a regularla, ¿sí? Reconocerla para poder entender nuestro comportamiento y cómo nos afecta lo que el otro nos hace. Las 5 habilidades emocionales que nos dice Goleman, para trabajar lo que es la inteligencia emocional, tenemos la conciencia emocional, la regulación emocional, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Genial, Mariana. ¿Y cómo podemos desarrollar cada una de estas habilidades a lo largo de la infancia, bueno, y de la vida finalmente? Porque es algo que me imagino es permanente, ¿no? Sí, todo el tiempo, como adultos seguimos trabajando. La realidad es lo que nosotros siempre planteamos es a través del juego. Es la mejor manera para un chico de desarrollar todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional. Por ejemplo, lo que es conciencia emocional, que es esto de poder empezar a reconocer esas emociones, tanto las propias como las ajenas. Juegos como el dado de las emociones, que es un juego que es muy lindo, donde se marcan en las diferentes caras del dado, las caras, ¿sí? Contento, alegre, triste, miedo, con las emociones más básicas, y una vez que tiramos el dado, poder trabajar, ¿sí? ¿Qué representa esa emoción? ¿Podés pensar en algún momento donde te sentiste de esa manera? Y empezar a tener ese conocimiento. Bueno, un libro que debemos conocer todos, que es El monstruo de los colores, que es genial para trabajar con los chicos, porque ahí también empezamos a clasificar estas emociones según poder identificarlas a partir de un color. El rojo estoy enojado, el amarillo estoy alegre, y qué representa ese color. Y además, bueno, el monstruo al final que las va ordenando en frasquitos para poder a partir de ese orden que tenemos, como que se manifiesta en ese cuento, ese orden que tenemos, poder trabajarlas con el exterior, ¿sí? Y poder empezar a tener una vida social acorde a cómo nosotros nos vamos sintiendo. La segunda habilidad emocional es la regulación emocional, ¿sí? Una vez que las aprendimos a conocer, como nos contaba Mariana, ¿sí? Las tenemos que empezar a regular, pero no podemos empezar a regular las emociones si no las conocemos, entonces como que una va atrás de la otra. Una vez que las conocí y las pude nombrar, las empiezo a tratar de controlar, sobre todo aquellas emociones que son más bien negativas, ¿sí? Como el enojo, la bronca, el miedo. No es que sean negativas, son negativas, pero no es las que tenemos que reprimir, ¿sí? Es normal que todas las personas sentamos enojo, miedo, tristeza, ¿sí? No hay que reprimirlas, sino aprender a controlarlas, ¿sí? A manejarlas para que no nos hagan daño. En el caso de los chicos, por ejemplo, algo que podríamos hacer para regular estas emociones, aprender a controlarlas, una es la botella de la calma, que acá tengo la mía porque la uso con mis pacientitos, ¿sí? En este caso, la botella de la calma trata de, bueno, cuando estoy muy enojado, voy a mi botella de la calma, la agito, lo que tiene adentro es agua con purpurina y unas lentejuelas, no sé cómo se llamarán en otros países, como unas fichitas, ¿sí? Como unas figuritas. La agito, la agito, la agito, cuando todo volvió abajo, ¿sí? Me ayuda a controlar este miedo o esta tristeza o esta bronca que siento, ¿sí? En realidad, la regulación emocional, esto de la segunda habilidad, tiene que ver más con las emociones que más nos perjudican, diríamos, estas que son las negativas. Aparte de la botellita de la calma, podríamos hacer el rincón de la calma, ¿sí? Todo esto está enfocado en la teoría de Montessori, ¿sí? Como que tiene muchas cosas que nos ayudan a los niños, que ayudan a los niños a retornar a la calma, ¿sí? El rincón de la calma es un lugar dentro de la casa, ¿sí? También lo pueden hacer las señoritas dentro del salón en la escuela, donde haya un lugar acondicionado para que los chicos puedan retornar al equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de la calma, hablamos de tratar de encontrar el equilibrio. Si estoy muy enojado, con ganas de explotar, yo le digo a mis pacientitos en el cuerpo, ¿qué sentís? Si siento calor, te dicen, y sí, es una reacción el calor. Entonces, ¿cómo tratar de bajar un cachitito? A partir del rincón de la calma, es ir, sentarse, mirar un cuento, algo que a ellos los relaje, estar con un almohadón, con un osito donde lo puedan apretar, eso les ayuda a encontrar el equilibrio.
Otra técnica que se podría hacer, que lo pueden hacer los papás en su casa, es previamente, cuando los chicos están tranquilos, elaborar una lista de cosas que les gusta, ¿sí? Entonces, cuando ven que están muy nerviosos, van a esa lista y dicen, bueno, puedo hacer pintar, puedo, no sé, ir a hacer un pocito en la tierra en el patio, ¿sí? Entonces, esas cosas nos ayudan y son cosas sencillas que podemos hacer todos desde nuestras casas y a los chicos les ayudan. No tenemos que pensar grandes cosas porque los chicos no lo van a hacer, ¿sí? Entonces tienen que ser cosas que se adapten a su necesidad y que las podamos hacer como papás, como docentes, ¿se entiende? La tercera habilidad, Marian. La tercera habilidad tiene que ver con la motivación, ¿sí? Que es esto un poquito de poder fijarse metas. Cuando nosotros nos empezamos a fijar metas, nos movemos hacia un objetivo y nos permite mantener esa motivación, dejando de lado nuestra atención hacia los obstáculos que eso nos representa. Para esto es importante trabajar mucho la autoestima, el autoconcepto, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Tal vez empezar a trabajar, por ejemplo, bueno, una de las cosas que se usa mucho en las escuelas es el tener cartelitos, ¿sí? Con frases lindas, soy lindo, soy buen jugador, soy alta, ¿sí? Todo esto para que los chicos puedan identificar esos carteles, que se puedan acercar a ese cartel y puedan reconocerse en esto. Esto lo podemos trabajar también en el día a día en casa. Nos sentamos a la mesa, ese momento donde estamos todos en familia, que a veces es una vez, un ratito, y poder tal vez conversar con el otro, qué es lo que me gusta del otro, ¿sí? Remarcar tanto el chico con los papás y los papás con el chico. ¿Sí? Empezar a trabajar esto para también generar esta confianza para poder lograr este objetivo que nos proponemos y que nuestra emoción esté directamente implicada en eso. Después, a ver, estoy pensando otra actividad que se pueda trabajar. Hay una actividad que es muy linda, poder pararse frente al espejo y poder decir cómo somos, ¿sí? Qué es lo que más nos gusta de nosotros, cómo nos vemos, ¿sí? Eso está bueno. Después en el jardín se usa mucho, en los colegios se usa mucho la cajita del tesoro, donde se pone el espejo abajo, se cierra la caja y se le pregunta a cada uno qué ven, pero no tienen que decir nada, y que ese es un tesoro muy valioso y muy importante, y después que puedan los chicos reflexionar por qué ellos son tan valiosos y tan importantes, ¿sí? Empiezan a aparecer cosas muy lindas cuando se trabaja desde la motivación y de poder reconocer lo bueno en uno, porque generalmente estamos más pensando en lo no, en lo que no se puede y en lo socialmente aceptable y adaptable, y cuando también tenemos que empezar a pensar en qué es lo bueno que tenemos, es como que a veces cuesta, y a los chicos les cuesta muchísimo. Entonces, como padres, como adultos, transmitirle esto en un simple buen día, sos el ser más hermoso, sos muy capaz, podés hacerlo, y todas esas cosas hacen que los chicos empiecen a generar un autoconcepto muy positivo de ellos mismos, y a partir de eso poder empezar a trabajar en su día a día, su autoestima, no me salía la palabra, el autoestima, exactamente, que es lo más importante también para poder vincularse, ¿no? Poder vincularse de la mejor manera. Bien, cuando hablamos de la cuarta habilidad emocional estamos hablando de la empatía, ¿sí? Que por ahí lo escuchamos nombrar por todos lados. Y como a veces decimos nosotras, todas estas habilidades se enseñan, ¿sí? Pero se enseñan a través del ejemplo. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Aprender a reconocer cómo se siente el otro. Es muy difícil esto, no todas las personas lo pueden hacer. Cuanto más chiquititos empiecen los chicos a tratar de desarrollar esta empatía, mejor va a ser su calidad de vida, ¿sí? No solo por él, sino por los demás también. Esto la empatía tiene que ver con aprender a reconocer las reacciones a veces no verbales de los demás, ¿sí? Un gesto, ¿sí? Por ejemplo, si un nene está así como aburrido, bueno, ¿por qué estás aburrido? Si uno se puso colorado, me parece que aquel tiene vergüenza, ¿no? Los estados fisiológicos del otro también podemos reconocer, no solo los gestos, los estados fisiológicos, que eso tiene que ver con lo no verbal, con lo que no podemos decir. Muchas veces, algo que nos pasa mucho en el consultorio a nosotras, es que a los chicos les cuesta expresar sus emociones, ¿sí? A los grandes nos cuesta expresar las emociones, a los chicos aún más todavía.
por ahí es más fácil expresar las emociones positivas, como la alegría, ir a darte un abrazo, y qué sé yo, pero en general les cuesta expresar las emociones que son más bien negativas. La empatía tiene que ver con eso, con aprender a reconocer las reacciones no verbales de los demás, ¿sí? Y una vez que las pude reconocer, actuar en consecuencia, no es que, bueno, aquel está triste, ¿por qué será? Y me quedo pensando, no, ¿qué puedo hacer yo para que el otro no esté más triste? ¿Sí? ¿Tiene vergüenza? ¿Le puedo ayudar en algo? Tiene que ver con una respuesta a eso que el otro siente. Eso es la empatía, no solo reconocer cómo está el otro, sino actuar en consecuencia. Y sería ideal que los niños lo puedan hacer. A veces sale natural. Los chicos, hay muchos chicos que son empáticos, ¿sí? Los que no lo son, hay que tratar de ayudarlos. ¿Cómo podemos fomentar la empatía en los niños? Como les dije, es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. En casa, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una cajita, ¿sí? Donde pongamos al principio del día tenemos que escribir cómo nos sentimos. Si el nene no sabe escribir, puede hacer un dibujito, ¿sí? Y expresar, por ejemplo, si está triste, puede hacer una carita con la boca para abajo. Si sabe escribir, puede expresarlo a través de la palabra escrita, ¿sí? De un texto. Lo ponen en una cajita, al final del día van a hacer, entre los miembros de la familia, un sorteo, sacan algún papelito, pero sin saber quién lo puso. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un papelito que dice, estoy preocupado porque mañana tengo un examen. Bueno, el otro, cualquier miembro de la familia, puede dar una solución a ese ¿qué haría el otro miembro de la familia para que el otro no esté preocupado? ¿Se entiende? Eso es algo sencillo que pueden hacer todos. Después, también otro juego que se puede hacer dentro de la familia, los papás, es dibujar a otro miembro de la familia. Nos enfocamos dentro de la familia porque este taller lo van a ver los papás y demás, pero lo pueden hacer docentes dentro del aula también, los profesionales en el consultorio también. Dibujar a algún miembro de la familia y escribir qué emoción los representa, ¿sí? Por ejemplo, Mariana, y yo puedo poner, no sé, una carita feliz, está contenta. Bueno, ¿por qué está contenta? Y después, a medida que voy sacando o voy dibujando a los miembros de la familia, puedo ir diciendo qué es lo que yo observo de ellos, ¿sí? Y los demás pueden decir, a ver si dicen, bueno, sí tiene razón, no tiene razón. Porque a veces los demás nos hacen dar cuenta de cómo somos frente a ellos, ¿sí? A veces nosotros no tenemos claro, bueno, capaz que hablé muy fuerte. No hablé fuerte, dice uno. Sí, hablaste, me gritaste, pueden decir los chicos, y en realidad, viste, nos mandan al frente, cuando a veces como adultos no nos damos cuenta de nuestras reacciones hacia ellos. Entonces, trabajar la empatía es sumamente importante porque, ya les digo, no solo nos permite ponernos en el lugar del otro, sino tratar de dar una respuesta a esa situación. Bueno, Mariana, para recapitular y para acordarnos, entonces habíamos hablado de reconocer, regular, ¿cierto? La motivación y la empatía. La última habilidad, ¿cuál sería? La última habilidad, que tiene que ver un poquito con lo que venía diciendo Cari desde la empatía, ¿sí? Tiene que ver con la habilidad social, que es cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Cuando nosotros tenemos una buena relación con nuestro entorno, eso va a hacer que nosotros tengamos una felicidad personal, ¿sí? Poder comunicarme con personas cercanas que nos generen cierta simpatía, ¿sí? Pero también tener la capacidad de poder comunicarnos con aquellas personas que no son tan cercanas. Esto de reaccionar de cierta manera, dependiendo también a esa persona, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional es lo que hace que nosotros entendamos las causas de cómo el otro se comporta a partir de todas las habilidades que ya veníamos trabajando antes, ¿sí? Y los modos en que yo voy a reaccionar frente a cómo ellos se comportan y qué es lo que hacen. Entonces, para trabajar esto en casa, está bueno a veces poder representar a esa otra persona, ¿sí? Cómo la vemos, podemos hacer juegos a veces de imitación o el roleplay, poder, no sé, bueno, a ver, mamá, ¿cómo es mamá? Entonces imitamos a mamá en lo que hace, en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Que el chico también pueda incorporar cómo es la otra persona y cómo también la otra persona reacciona, porque las reacciones son diferentes según la persona, ¿no? No todos somos iguales y eso es lo lindo.
para completar algo que decía Mariana, ¿sí? Algo de las habilidades sociales, ¿qué es lo importante también de las habilidades sociales? Es cómo yo me relaciono con los demás, ¿sí? Acá tiene que ver los valores, ¿sí? Hacer hincapié en los valores, lo que es, aparte de la empatía, como nombramos antes, todas las demás habilidades sociales, es aprender a decir gracias, aprender a decir por favor, saludar, ¿sí? No pasar por la vida como, bueno, voy adelante y no me importa nada. Las habilidades sociales tienen que ver con esto de la relación con el otro, ¿sí? Que esto se empieza desde chiquitito. Me levanto en casa, saludo a mi mamá, saludo a mi papá, les doy un beso, ¿cómo dormiste hoy? ¿Que soñaste con algo lindo, soñaste con algo feo? Eso tiene que ver con las habilidades sociales, desde el adulto hacia el niño y desde el niño hacia el adulto también. No importa si sea mamá, papá, la señorita, el abuelo, un compañerito, tiene que ver con eso, ¿sí? Cómo son nuestras acciones respecto de los demás, ¿sí? Y tienen que ver, y tenemos que hacer hincapié en los valores, y los valores se enseñan, ¿sí? La solidaridad, el respeto, la comprensión, todo eso se enseña, ¿sí? Y cómo se enseña a través del ejemplo, ¿sí? Nosotros no podemos decirle, tenés que hacer esto, si no damos el ejemplo, ¿sí? Los chicos, los grandes consejos les va a entrar por acá y les va a salir por acá, nos van a mirar, su cerebro es como una esponja, nos van a mirar actuar, y en base a eso lo van a llevar a cabo también, lo van a, ¿cómo se dice cuando lo querés? ¡Ay, se me fue la palabra de la boca! Se me fue, bueno. Quedé ahí. Una vez que lo aprenden, que lo imitan, lo van a poder reproducir, no me salía la palabra, lo van a poder reproducir. ¿Por qué creen que que a los adultos también nos cuesta tanto estas 5 habilidades que parecieran ser esenciales, y son, ¿verdad?, claves, estratégicas, básicas, pero finalmente, claro, yo escuchándolas, digo, wow, también nosotros los adultos debiéramos tener nuestro rinconcito de la calma, aprender a identificar qué nos pasa, porque a veces estamos hechos un lío y no sabemos tampoco identificar qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Un poco el trabajo, un poco poder pensar, ¿sí? Y a veces también como adultos reaccionamos frente a muchas cuestiones. No es lo mismo reaccionar un día frente a una evolución que nos hace una persona, un día que venimos que nos levantamos mal, que volcamos el café, que llegaron las facturas, que, ¿sí? A reaccionar un día que tuvimos un buen día. Entonces depende también eso, ¿sí? El entorno y cómo nos sentimos nosotros ese día y esa reacción. No es tan fácil, estaría buenísimo poder trabajar y recordar todas las habilidades que nos representa para llegar a esto, pero a veces no es fácil y además somos explosivos, y eso tiene que ver también con cómo somos frente a reaccionar sin mediar a veces cuál es la otra persona que tenemos enfrente y cómo la otra persona se lo toma. O sea, son habilidades que se van trabajando y también tiene que ver un poco con la experiencia. Bien. Esto de la experiencia es importante. También como adultos no fuimos enseñados en esto de las habilidades sociales, ¿no? Como que recién ahora está bueno que los chicos empiecen a expresar las emociones, como que antes, no llores, quédate callado, ¿no? Entonces, como que antes, porque era un Mirá estilo cómo de te crianza miran. también, ¿no es cierto? Era un estilo de crianza también, y por ahí los papás no sabían que por ahí estaban perjudicando a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces nosotros fuimos criados también de esa manera, de decir, bueno, aguántatela, es así, punto. No, en realidad, por eso como adultos no lo sabemos manejar también. La idea es que todos podamos aprender esto de las habilidades emocionales, porque tanto a chicos como a grandes nos va a servir para la vida. Y nunca es tarde, decir, bueno, no lo aprendí de chiquitito, a mí me criaron así, ya está, no voy a poder cambiar. No, al revés. ¿Qué puedo hacer yo como adulto para mejorar? Porque si yo como adulto mejoro, mis hijos también mejoran, ¿sí? Porque no es solamente, bueno, le voy a enseñar a él, que lo aprenda a él o ella, y yo como adulto no lo hago. Como les decía antes, somos ejemplo, pero si no lo tenemos incorporado, los chicos no lo van a incorporar tampoco. Entonces nunca es tarde para mejorar, aprender las habilidades emocionales y relacionarnos mejor con la familia, con los
compañeros de trabajo, con todas las personas en general, ¿sí? Cambiar ese paradigma, bueno, me crié así, ahora soy así y punto, no, porque si no, estamos en el horno, diríamos, una expresión acá en Argentina. Pero bueno, es importante que como adultos también las podamos incorporar, aprender junto con nuestros chicos, a través del juego, como estas actividades que les fuimos nombrando en cada una de las habilidades emocionales, también nos va a servir a nosotros como adultos. Si no nos enfoquemos a, bueno, que él aprenda, sino yo también como adulto quiero aprender porque quiero mejorar. Y teniendo en consideración estas 5 habilidades, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia, ¿hay algo que deberíamos priorizar? O alguna habilidad en particular o trabajo en particular en el cual tendríamos que enfocarnos para ayudar a los niños a desarrollar esta inteligencia emocional? Primero, algo que quiero decir, perdona Mariané, Sí. es que no se digan, no se planteen, bueno, voy a hacer una lista, esto, no. ¿Sí? La que surge en el momento no es que una tiene que ir en base a la otra, ¿sí? Lo que es importante y como principal es tener conciencia emocional, es decir, aprender a reconocer las emociones, esa es la primordial, después las demás se van a ir dando de a poco. Para poder generar esto de la inteligencia emocional en casa, dentro de la pandemia, por ejemplo, tenemos que generar un clima familiar donde haya seguridad, donde haya confianza, ¿sí? Donde se dé esto de la autoestima. Si no hay un clima familiar seguro, no se va a poder desarrollar nunca la inteligencia emocional. Entonces lo principal es que el clima familiar esté apto, esté en condiciones para que podamos aprender e incorporar estas habilidades emocionales, que ya les digo, no es hacer una lista, sino las vamos a ir incorporando de a poco, ¿sí? Y no nos frustremos, uy, todavía no es empático, no, eso es un proceso, es un crecimiento, si no lo hace ahora, por ahí lo hace después, no es algo matemático, uy, ya se lo enseñé, lo tiene que aprender. Es un proceso tanto para los grandes como para los chicos, entonces hay que tener paciencia, otra no queda. Aparte, ¿vos querés decir algo más, Marian, con respecto a esto? Sí, en este tiempo donde de repente aparece la pandemia, donde tenemos que estar en casa, donde las cuestiones que tenemos que empezar un poco a dejar de lado, el trabajar con chicos en casa, tal vez sacar un poco esto negativo y darnos cuenta de que esto nos está dando un poco de tiempo en familia, ¿sí? Los tiempos no eran los mismos, donde uno salía, se levantaba a cierta hora, preparaba el desayuno, los chicos iban al colegio, volvían y a veces teníamos 2 o 3 horitas de pasar tiempo en familia. Hoy esta situación nos está dando esa posibilidad de tener tiempo. Entonces, organizarnos de una manera y poder tener el tiempo con nuestros hijos para jugar, que muchas veces, muchas de las cosas que a veces surgen de los padres es, no sé cómo jugar, o sea, no sé por dónde empezar. Y la verdad es que desde el juego es donde los chicos más aprenden, no desde el tenés que hacer esto, que es lo que decía Cari, sino jugar con ellos, sentarnos, desde un juego tonto, desde lo que estén haciendo los chicos, construir bloques y de repente ese bloque se cae y él se enoja y llora y grita, bueno, y ahí poder empezar a poner en palabras qué es lo que le está pasando, hablar con ellos, que me parece que ahora estaría bueno poder aprovechar esta oportunidad como padres, que nos está dando esta pandemia, que si bien a veces nos saca de las casillas, porque a veces estamos todo el día en casa, y todo eso también empieza a generar, empezar a conocer, ¿sí? Porque no es lo mismo estar 2 horas por día, estar 24 horas en casa con nuestra pareja o con quien estemos conviviendo en este momento, con los chicos, sino que poder empezar a, bueno, decir, bueno, acá, a ver, está jugando, ¿qué está haciendo? Me siento, me pongo a jugar con él. Entonces estábamos hablando un poco de este contexto de pandemia, ¿cierto? Y la oportunidad que de todos modos nos ofrecía, la posibilidad de estar todos reunidos en casa para ir justamente abordando estas habilidades y trabajarlas con los niños, ¿cierto? Entonces no sé si ahí quizás nos quieres compartir algunos tips adicionales o focos particulares en los que deberíamos centrarnos, sobre todo en este contexto tan particular en el que nos estamos hoy día. Bien, como dije antes, algunos tips son, primero, generar un clima familiar que sea seguro para desarrollar esta inteligencia emocional. Por otro lado, lo que decía Mariana, de compartir tiempo en familia, es importante compartir tiempo en familia, pero también es importante que cada uno tenga su espacio individual, ¿sí? Entonces, respetar los 2 tiempos, de compartir en familia y de compartir
cada uno con sí mismo, diríamos, que los chicos tengan su espacio de juego, que el adulto tenga su espacio individual si quiere ver una película, si quiere leer, si quiere cocinar, ¿sí? Eso es importante. Y aprender a tolerar las frustraciones. Durante el tiempo de pandemia, nuestras emociones como que están a flor de piel, como que si estoy enojado, parece que estoy más enojado, si estoy triste, parece que estoy más triste, ¿no? Como que todas las emociones se potencian. Entonces, aprender a respetar también los tiempos del otro, aprender a aceptar que los otros también pueden sentirse mal, ¿no? Bueno, todos la estamos pasando mal en la pandemia, no, bueno, la estás pasando mal, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Pero sin invadir el espacio del otro. Algo que también me parece importante es ayudar a resolver los conflictos, ¿no? Como que si hay conflictos en la familia, hay que resolverlos, ¿no? Que bueno, ya se nos va a pasar esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mi hijo se está portando muy mal, bueno, ¿cómo podemos afrontar esa situación? ¿Sí? Hablar al respecto, no retar, no nada, los límites son muy importantes antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, no vamos a desarrollar todo el tema de límites, pero es algo que surge mucho, ¿sí? En este tiempo de que parece que me desorganicé en cuanto a las tareas, en cuanto al trabajo, en cuanto a los chicos con el juego, entonces los límites tienen que estar bien claros y tienen que poder hablar al respecto de eso, y afrontar las situaciones de conflicto buscando una solución que sea favorable para toda la familia, y ahí es donde podemos aplicar esto de la inteligencia emocional, expresar ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Qué es lo que te generó esa emoción? ¿Sí? ¿Hay algo que podamos hacer entre todos? Por ahí a veces a los papás no se le ocurre la solución y a los hijos sí, o a veces al revés, ¿viste? Como papás tenemos que ser ese soporte de adulto que los chicos necesitan, ¿no? Y sobre todo, amor y seguridad. Eso es lo más importante, amor y seguridad. Si no hay eso como base, no se puede hablar de nada de límites, ni de tolerancia a la frustración, ni de inteligencia emocional, ni de nada. Bueno, chicas, ¿quisieran entregar algún mensaje a los padres, a las familias en este momento? Algo que crean que es esencial visibilizar y acoger en este momento. Mariana. Sí, un poco lo que ahí estaba escuchando la idea de Cari. Me parece que lo importante hoy por hoy es esto también que vos planteabas, Diana, de por qué los adultos como adultos no tenemos tan interiorizado tal vez esto. Entonces, poder también darnos el tiempo como adultos para poder después brindar ese ejemplo. Los chicos no van a aprender solo con palabras, sino que a partir de cómo nosotros también nos comportamos. Entonces, darse ese espacio para poder empezar a generar ese aprendizaje como adultos y ahí poder transmitírselo a los chicos, y obviamente que siempre es del amor y siempre es del respeto, ¿sí? De tener respeto a nuestros hijos, a sus tiempos también, obviamente que a veces los tiempos nos apremian y queremos, y ya queremos que hable, que cambie, entonces darle tiempo también a ese aprendizaje, no apurar cosas, porque también está pasando que a medida de que estamos más tiempo en casa y hay más observación hacia los chicos, empieza a decir, bueno, falta esto, esto no lo está haciendo, bueno, dar tiempo, ¿sí? Poder brindarle ese espacio donde él pueda aprender, que también nos va a generar a nosotros cierto aprendizaje de cómo nuestros chicos van creciendo, ¿sí? Y eso nos va a dar más también esta seguridad de que estamos por buen camino. Sí, también recordar que no hay nada mágico, ¿sí? No es que es fácil que cada uno tenga su tiempo, no hay ni una receta que sea mágica, por ahí lo que le funciona a uno, a otra familia no le funciona, entonces es aprender a reconocer la familia que tengo y actuar en consecuencia, y no desesperar, paciencia, ¿sí? Esto es un proceso, la vida es un proceso, entonces hay cosas que tenemos que darnos el tiempo para aprender, para incorporar y para llevar a cabo y llevar adelante y que esto salga lo mejor posible. Así que nuestro mensaje sería paciencia, amor, seguridad y darle para adelante que las cosas pueden funcionar si nos proponemos que esas cosas funcionen. Y qué bonito mensaje en estos tiempos tan revueltos, ¿cierto? Es justo lo que necesitamos poder escuchar, darle un poco de calma al corazón, porque estamos tan ansiosos tratando de solucionar todo en un instante, ¿cierto? Así que bueno, les agradecemos enormemente, Mariana y Karina, por compartirnos todas estas enseñanzas que son
realmente aplicables, por supuesto que para los niños, pero ciertamente también para los adultos. Entonces finalmente esta es una clase magistral para todos, ¿cierto? Y seguramente podremos compartir mucho de estos aprendizajes en la familia completa. Claro. Así que, bueno, si les gustó lo que nos acaban de compartir Mariana y Karina, en primer lugar pueden conocer más sobre su trabajo en esta misma página, conocer sobre su proyecto Psiconeuroinfancia, pueden visitar sus redes sociales, su sitio web, va a estar todo reunido aquí en esta misma página, su biografía. También pueden dejarles un comentario cariñoso, algún tema que les haya llamado particularmente la atención, ellas van a estar encantadas de leerlos y leerlas. Así que les damos nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este mensaje hermoso, y nos vemos en una próxima conferencia.